Vamos a continuar con la agenda que debemos agotar en este encuentro, Cerebros Políticos, y vamos a seguir con el panel Generación Y y Z, el reto de captar su atención. Para esto vamos a presentar a nuestros próximos panelistas. Nos acompañará Orlando Jorge Villegas, diputado por el Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, quien se ha enfocado en trabajar por la aprobación de más de 700 proyectos de ley en su gestión, enfocándose en la creación de nuevos empleos y mejora de la educación. Vamos a darle un fuerte aplauso. De igual modo, nos acompañará Omar Fernández, diputado por la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional y actual vocero de la bancada de diputados del Partido Fuerza del Pueblo desde agosto del 2022. Nos acompaña también Guillermo Julián, expresidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Un fuerte aplauso para él. Vamos preparando el escenario y también me complace anunciar que en este panel estará el señor José Dantes, miembro del Comité Político del PLD. Así que los recibimos con un fuerte aplauso. Y vale destacar también que en mayo del presente año fue elegido como secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Este panel será moderado por la comunicadora Miralba Ruiz, para quien pido un fuerte aplauso. Ella estará acompañándonos en el escenario. El panel Generación Y y Z, el reto de captar su atención. Vamos a iniciar en breves momentos. Estará a cargo de nuestra querida Miralba Ruiz. Un fuerte aplauso e iniciamos. Muchísimas gracias, Karina, y dando un saludo a toda la audiencia de este primer seminario, Cerebros Políticos. ¿Nos falta alguien más? Yo creo que estamos completos, ¿verdad? Entonces yo me quedo en esta silla para no andar muy lejos de nuestros panelistas. Pues muy bien, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. El tema es súper interesante, sobre todo para los que tenemos ya tiempo andando por no solamente los medios de comunicación, sino las redes sociales. Ese espacio, aquí vamos, para José, ese espacio de intercambio de ideas, de intercambio también en ocasiones de fuertes debates. Bueno, este panel tendremos una aplicación, me imagino que ya todos lo saben, pero para quienes no lo sepan, vamos a reiterar. Hay una aplicación que sirve para que ustedes hagan sus preguntas y a través de esa aplicación yo voy a poder ir captando las preguntas y colándolas, filtrándolas, porque todas no se podrá, a nuestros panelistas. Chicos, bienvenidos, es un placer tenerlos aquí. Creo que para cada uno de ustedes ha sido y es un reto captar la atención de un público que está cada vez más disperso y ocupado. Esta es la generación que lo hace todo, que lo puede todo, la generación multitasking, que escucha música, que ve streaming, es decir, su capacidad para concentrarse es delicada. Estamos hablando de la generación Y y la generación Z. ¿Quién rompe el hielo? Vamos a hablar un poquito de esa generación para luego entrar entonces en los retos de captar la atención de esta audiencia tan importante, pero tan particular. ¿Quién se anima? Yo creo que debe ser José Dantes, que está un poquito más lejos de los millennials, de nosotros los millennials. Bueno, bien, muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Miren, ciertamente no es una tarea fácil, nunca ha sido una tarea fácil uno poderse dirigir a una nueva generación, a una generación más joven. Pero no es menos cierto que los retos que hay para uno poder lograr eso, pues se pueden sortear. Lo principal que hay que tener en cuenta, yo creo, para uno poder conectar con una generación más joven es pensar como ellos piensan. Tan pronto como usted se ponga en los zapatos de esa nueva generación, pues tiene la capacidad de entenderlos y por vía de consecuencia de comunicarse de una manera más efectiva.
Pero hay que tener en cuenta cuáles son los elementos, los rasgos característicos que los hacen distintos a las otras generaciones. Lo primero es la inmediatez. Esto es ambos, los millennials y los centennials, son dos grupos etarios que se caracterizan por la inmediatez, por la autenticidad, tal y como ya yo les estuvo ahora comentando, y por la necesidad de un consumo de información en tiempo real. Y en ese sentido, esto es un reto para todos los departamentos, para todas las áreas de comunicación de cualquier tipo de colectivo, un colectivo político, un colectivo empresarial, no importa. Hay que entender que esto es una generación, número uno, que nació una parte cuando se fue creando el Internet y se desarrolló. Entonces tiene la particularidad de que no solamente manejan la parte de lo digital, sino lo no digital. Y la otra, la Z, es el nativo digital, que en este caso no concibe la vida sin un dispositivo móvil y sin la conexión al Internet. Por vía de consecuencia, cualquier tipo de comunicación que usted quiera hacer con ese segmento, con estos dos grupos, no puede limitarse a los medios tradicionales de interactuar. Olvídense de los spots de la televisión. Olvídense de las cuñas de radio. ¿Por qué? Porque este es un segmento 100% digital que vive conectado en su teléfono las 24 horas del día. Con la particularidad de que la gran mayoría de los estudios dan cuenta de que el tiempo promedio que le dedica un millennial a un contenido son 12 segundos. Piensen en eso. Y los centennial, 8 segundos. ¿Qué quiere eso decir? Que si usted no tiene la capacidad de presentar un contenido atractivo para esos sectores en una franja de tiempo de 8 a 12 segundos, lo más probable es que ese lector ya pase a otro contenido y usted no capta la atención de ese joven o de esa joven. ¿Y por qué pasa eso? Porque estos dos sectores han crecido en una era de Twitter, de Instagram, de Snapchat, cuyo contenido se reemplaza de forma momentánea, de forma instantánea, por un nuevo contenido, por lo que se hace necesario ser lo suficientemente creativos para poder lograr lo anterior. Y por ejemplo, en el caso de ustedes, los políticos, que tienen que llevar, por ejemplo, temas muy técnicos a un lenguaje muy llano. La pregunta va para Omar, que durante su estancia dentro de la Cámara de Diputados ha sometido un sinnúmero de proyectos, los cuales has comunicado a través de tus redes sociales. ¿Qué te lleva a tomar una estrategia de comunicación como esa, ir directamente a tus redes a comunicar tu trabajo del día a día en la Cámara? ¿Y cómo tú entiendes que fue la aceptación por parte de las nuevas generaciones? ¿Por qué te comunicas por esa vía? ¿Qué es lo que buscas encontrar ahí? ¿Y cómo tú haces que eso tan técnico que trabajas llegue en un lenguaje llano? Bueno, primero, saludos a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de la invitación para participar en Cerebros Políticos. Es un grandísimo placer y uno no siempre tiene el chance de estar en paneles como este, así que muchísimas gracias. Y bueno, diría que leí por ahí, ahora no recuerdo dónde bien, que hoy en día las generaciones Y y Z tienen la memoria de un goldfish. Y el goldfish supuestamente retiene hasta 18 segundos y no más de ahí, hasta 18 o menos. Y diríamos, parecería razonable cuando uno lo piensa porque ciertamente cuando uno comunica en redes sociales hay mucho de eso, de captar atención, como era el tema que estábamos hablando en este momento. Y sobre todo, primero, y lo que estoy a punto de reconocer, lo voy a reconocer con mucha tristeza, y es que no todo el mundo le importa la política. No todo el mundo le interesa lo que se habla en la política. Y lo digo con mucha tristeza porque debería ser todo lo contrario. O sea, la política marca la ruta, es la brújula que nos indica hacia dónde va un país.
y los actores políticos que estamos envueltos desde el Poder Legislativo, desde el Ejecutivo, el Judicial y demás dependencias, juegan un rol fundamental en lo que es el rumbo y el camino que va a tomar un país. Entonces, bueno, cuando de repente nos damos cuenta la poca atención que se le presta a la política, lo poco que le importa sobre todo a esos jóvenes, hay que buscar la manera de uno tratar de conectar e innovar sin caer en lo que le llaman ahora los clickbait, que también es algo muy peligroso. Cuando te dicen de repente, yo no sé, bueno, Guille Julián, que a mí me parece que va a aspirar a algo, todo el mundo está esperando a ver a qué va a aspirar el hombre, no termina de decir que de repente sube un video Guille y diga, diputado, senador, alcalde, dale clic aquí y verás mi respuesta, y al final no dice nada. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque confunde, en la era de fake news, post-verdad, yo creo que es poco sano malinformar a la gente y sobre todo darle contenido de calidad y veraz. Entonces, bueno, cuando uno aprende a distinguir esas cosas, cuando uno sabe que eso está presente, siempre es importante uno buscar la manera de hablar de algo que no le interesa a todo el mundo y esos primeros 5 o 6 segundos lograr retener la atención. Entonces, bueno, yo tengo un equipito bueno que me acompaña, por suerte, yo evidentemente no me lo sé todo. Tengo un grupo bueno de jóvenes que me acompañan, me asesoran, me ayudan. Incluso ahora tengo un asesor de TikTok. Y mi asesor tiene 19 años. Pero muy bien. El Sí, TikTok ¿en es muy serio? importante. Ahí hay una generación muy joven todavía, pero que consume cualquier contenido. Y si lo haces como tú lo dices, hablar de política sin que parezca que es de política. Yo creo que es la forma más fácil de empaquetar el contenido para ellos. Claro, y entonces, bueno, cuando me explica en TikTok que yo, cuando tenemos esa reunión, recuerdo que le decía, mira, el TikTok yo lo uso, tal cosa, pero yo tampoco voy a pasar por, o sea, ¿verdad? Como hacer cosas que no son usual de uno. Entonces, en fin, lo que quiero decir es que hay nuevas tendencias, nuevas formas de comunicar y creo que es importante hacerlo siempre sobre la base de uno no perder su esencia, Eso. uno siempre intentar proyectar lo que uno realmente es, porque en el momento que quieres desviar o quieres lograr atención haciendo cosas que no va de la mano con lo que realmente eres, la gente lo percibe rápidamente y eso puede traer un efecto contrario. Tú apuntabas a Guillermo Julián, lo tengo por aquí. Ciertamente, Guillermo, de todos los panelistas, tú eres el único que no tiene un partido político definido. Sin embargo, como señala Omar, tú has dado señales de aspirar a la vida política. Mira, él se ríe. ¿Tú pudieras confirmarnos esto y de paso también decirnos qué estrategia pretendes utilizar para presentar tus propuestas políticas? Ya, te echamos al río, Guille. Gracias, Omar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Felipe, a todo el equipo que conformó este gran evento, donde entiendo que debe replicarse el modelo de liderazgo de jóvenes que hoy comparten conmigo aquí en todo el territorio nacional. Yo creo que este tipo de eventos es muy importante por algo que Omar trajo a la conversación, y es que tristemente hay una desafección a la participación política hoy día, sobre todo en la juventud. Y si nosotros nos ponemos a pensar, República Dominicana, si tú analizas el padrón electoral de República Dominicana es un país eminentemente joven. Entonces, si nosotros que somos los jóvenes del presente no tomamos la iniciativa de participar, no únicamente directamente de la política, sino desde otros ámbitos donde tú puedas apoyar al desarrollo, al crecimiento de tu país. Yo entiendo que todos debemos abrazar esa causa que es una mejor República Dominicana. Comparto eso tristemente contigo, Omar, y eso es una de las razones que me llevaron a mí a pensar muchas cosas, a replantearme qué yo estaba haciendo a favor de mi país. Y yo creo que, a pesar de que siempre he estado muy activo a nivel de gremio, empresas y demás, cuando tú ves esa realidad, yo me di cuenta de que realmente hay que participar. Y sí, mira, Alba, hay una frase que me inspira muchísimo, es de la película El Gladiador, que dicen: lo que haces hoy será el eco de mañana o de la eternidad. Y yo pienso que nosotros juntos en el presente estaremos
¿verdad?, construyendo lo que será ese futuro de República Dominicana. Y en ese sentido, yo te digo a ti, Miralba, y a todos, que sí, que yo voy a participar del debate y de la vida pública. Yo estoy decidido a hacerlo y a asumirlo con mucha humildad y con mucha responsabilidad, y que lo estaré haciendo 24/7. Yo asumo causas con mucha pasión, con mucha responsabilidad, y no tengo realmente nada pensado, simplemente que de verdad tratar de dar lo mejor de mí. Pero un momentito. Okay. Porque si fuéramos a hablar en Miralba, lenguaje digital, Miralba, yo soy el Omar nuevo está aquí. haciendo un meme. Yo soy el nuevo aquí, suave. ¿Por qué tú pones esa cara, Omar? No, ya tú sabes para dónde va Guille y lo que va a hacer. Está bien. Todos sabemos. Todos sabemos. Claro. No, pero yo soy la única que no sé. Entonces, ¿quién más sabe aquí en la sala? Señores, pero acaben de dar la información, ¿cómo va? Señores, permiso, por favor. Vamos a dar la bienvenida al ministro de la Juventud que está con nosotros. Rafael Félix, bienvenido. Para poner a Rafael en contexto, bueno, estamos hablando, Rafael, sobre el reto que ahora existe tanto para la generación Y como la Z, captar la atención desde la política, desde la comunicación para esa generación que es, yo no quiero llamarle dispersa porque no lo es, pero tiene una capacidad de concentración menos que otras generaciones. Por lo que ya explicaba José Dantes, el tema del mismo feed hace que la gente tenga todo el tiempo un cambio constante de contenido y eso hace que la atención no sea tan concentrada como antes. Entonces, Guille acaba de confesar, para que te enteres, que él va a ejercer su derecho como ciudadano a trabajar en la política. Él dice que todavía no sabe dónde ni en qué. Omar se ríe. José Dantes dice que eso lo sabe todo el mundo, pero yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? Con el micrófono para que te escuchemos todos. Yo solo sé que no sé nada. Bueno, nadie sabe nada entonces. Pues seguirá siendo el secreto mejor guardado. ¿Para qué aspira Guille y a dónde va? Pero ya es oficial de que tienes aspiraciones políticas y vas al ruedo político con mucha responsabilidad y valentía. Sí, te confirmo que sí, pero realmente no te puedo decir a qué voy a aspirar. Yo he empezado a hacer un ejercicio responsable, optimista, sobre la base que cuando tengo que criticar algo, lo hago con base, pero siempre Claro. desde el punto de vista empático. Y la realidad es que yo empecé hace muy poco con ese ejercicio y voy a seguirlo haciendo. Para mí lo más importante es escuchar. Yo esa parte no la he ido publicando, pero sí me he ido reuniendo con mucha gente y escuchando. Yo creo que la mejor manera de tú conectar es escuchar. Así Y yo he venido haciendo ese ejercicio desde hace 6 meses y realmente ese ejercicio es lo que te dice qué es lo que tú vas a comunicar. Y por vía de consecuencia, ese ejercicio trae consigo las preocupaciones de la ciudadanía. Y yo me he enfocado en esa dirección y lo que yo veo son muchas oportunidades. La República Dominicana, al día de hoy, como dije anteriormente, su población es joven, necesitamos mayores oportunidades. Hoy yo estuve viendo, nosotros tenemos una profunda desconexión en la academia, las universidades, los politécnicos, los liceos, están profundamente desconectadas de la realidad del mercado laboral que nosotros tenemos. Entonces, uno de mis propósitos ahora es ver cómo nosotros volvemos a conectar la universidad, los politécnicos, las academias, todo ese tipo de instituciones educativas, a formar jóvenes que realmente cuando salgan de ahí tengan un espacio en su carrera dentro del mercado laboral y así evitamos la fuga de talentos. Y para mí, que es más importante que la fuga de talentos, premiamos a ese joven que se esforzó a que trille su camino y abra la oportunidad de establecerse y desarrollarse en el área que él eligió. Entonces, eso es parte de lo que estoy haciendo, eso es parte de lo que me mueve, eso es parte de lo que me llama a participar. Muy bien. Y yo entiendo que con la experiencia que tengo, no sé, quiero aportarlo todo a este tipo de
de debate, de situaciones. Yo quiero ser parte de la solución. Excelente, y felicitamos tu valentía. Vamos a recibir entonces, como ya decíamos, al ministro, y vamos con una pregunta inmediatamente para Rafael. Tú eres el ministro más joven de este gobierno y de hecho asumiste en un contexto bastante delicado, complejo y dejando muy poco margen para la equivocación. Por tu edad, por la presión que existe también en el ministerio. ¿Cómo has afrontado el panorama que te tocó y en qué medida ha influido la comunicación que has abrazado hasta el momento? ¿Cómo te ha ayudado la comunicación a acompañar este panorama que te ha tocado? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hace tanto el equipo de Cerebros Políticos, el amigo Héctor Manzueta y también Felipe Vallejos a esta actividad. Y evidentemente ojalá que se pueda replicar en otros espacios del país. Viendo las caras que se encuentran presentes, veo muchos jóvenes que son de Nagua, de la provincia de Espaillat, de La Vega, y sería bueno, tal y como dice el presidente Luis Abinader, sin intentar politizar esta actividad, aunque es política, las oportunidades se construyen donde reside la gente. Y que cuenten con mi persona para, si lo quieren replicar en otro espacio, si lo quieren replicar en la región norte, lo quieren replicar en el sur, en el este, para que jóvenes tengan también la oportunidad de escuchar a estos maravillosos jóvenes conversando, pueden contar conmigo. Veo que pusieron a los oficialistas en los extremos y la oposición en el centro, no sé si eso significa algo. No, mentira, broma. Mira, en el caso, esa pregunta siempre me la hacen. Quiero decir que Miralba y yo estuvimos juntos durante varios meses. En Esto No Tiene Nombre, junto con Roberto Cavada y Pinky Pintor. Y creo que era una de las primeras preguntas que me hacían. En el caso mío, como bien dice, soy el ministro más joven en toda la historia, pero más que quizás un orgullo, es una responsabilidad, es un honor, es un deber, es un compromiso con el pueblo dominicano. Y quizás parte de mi propia personalidad es de no inmutarme ante las adversidades, sobre todo en una política bastante volátil, como decía el mismo Moisés Naím, el autor del Fin del Poder, que planteaba que en estos tiempos la política es más difícil de ejercer y más fácil de perder. Y quizás para no entrar en contradicciones con el mismo Bauman, que planteaba todo el tema de la modernidad líquida, es complejo, sobre todo viniendo de una gestión que no solamente con las dos compañeras que estaban anteriormente, sino durante muchos años el Ministerio de la Juventud ha sido víctima de las incomprensiones en ese sentido. Y creo que esta gestión ha ido muy alineada a la aplicación de las buenas prácticas administrativas, y esto también muy relacionado desde el punto de vista también de la comunicación. En el caso puntual, por ejemplo, de los jóvenes, es una generación que va todo muy rápido, y también hay un concepto muy interesante que leí en estos días que va muy relacionado a que esta generación tiene una cierta desafección con la política, y nosotros, a través de lo que yo le he denominado, y creo que lo han podido ver, un hashtag que es una política diferente, y otro hashtag que es porque no todo es política, activo, es que los jóvenes que de una manera u otra no se sienten identificados con una militancia dentro de un partido político, comienzan a sentir, a ver, a visualizar la política con otros ojos, a tener una afección hacia la política, una política diferente. No quieren ver quizás unos políticos encartonados, quieren ver unos políticos un poquito más cercanos. Por eso es que entiendo que presentándonos y haciendo una comunicación un poquito más disruptiva, más jovial, más asertiva, podemos nosotros conectar con estos jóvenes que de una manera u otra no le interesa PRM, no le interesa Fuerza del Pueblo, pero sí que a través de la preocupación sobre la cosa pública, o sea, las problemáticas sociales que diariamente nos pasan como jóvenes, pues de una manera u otra comiencen a militar, no solamente en la política dentro de un partido, sino como bien, por ejemplo, estos jovencitos que están enfrente, siempre Flores, por ejemplo, fue ganador del Premio Nacional de la Juventud. Y yo les decía, en estos días me decían en La Vega, creo que aquí hay un grupo de La Vega, ministro, ¿y qué usted le dice a los jóvenes para que se integren al partido revolucionario moderno? Yo les decía, bueno, no es que tengo que convencerlos, con mi ejemplo deben ellos de ver un ejemplo para poder ser un referente, para emular, y que de una manera u otra puedan hacer política, ya para concluir, sé que el tiempo está corto, en los diferentes clubes sociales, en el Rotario, por ejemplo, aquí está Edward, en la parte social, la sociedad civil, la parte académica, como bien decían ahora en este momento, la sociedad civil, y exigir al gobierno cuáles son las reivindicaciones que quieren en ese sentido. Gracias. Todavía no hemos escuchado a Orlando Jorge Villegas, que es
legislador. Pero antes de ser legislador, Orlando, tuviste un recorrido exitoso en los medios de comunicación, en diferentes medios de comunicación. Dirigiste el noticiero de Antena Latina, de hecho, prácticamente armaste ese equipo de trabajo. La pregunta también es para los demás, pero empiezo contigo. Si tú pudieras identificar cuál es el principal reto de captar la atención de un joven en la actualidad, ¿cuál sería ese, sabiendo que también has trabajado mucho el tema de comunicación digital? Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Trabajar en los medios me dio la oportunidad de salir de mi burbuja. Yo diría que ese fue el primer punto que también me acercó a la política. A pesar de venir de una familia política, realmente no me interesaba tanto en aquel momento. Estoy hablando de hace unos 12 años atrás. Pero el estar en los medios de comunicación, principalmente en el área de prensa, de periodismo, me permitió ver realidades de mi país que yo no veía desde mi casa en Naco. A pesar de que durante muchos años viví frente al barrio La Yuca, Omar Liz Miese, que es regidora, conoce muy bien el barrio La Yuca en Naco, con el cual yo siempre tuve contacto desde pequeño, pero realmente el barrio La Yuca no representa quizás sectores más populares y quizás con más necesidades que el propio sector de La Yuca en Naco. Y quizás nosotros mismos que estamos aquí todos sentados, y muchos de ustedes, crecieron en su burbuja, y eso es normal, porque es parte de la dinámica de vida. Tenemos los mismos amigos, vamos a los mismos lugares, estamos en el mismo colegio, misma escuela, el mismo club, etcétera. Y el que está en política tiene que salir de su burbuja para primero entender cuál es la realidad, porque nuestra burbuja no siempre es la realidad. Los medios me acercaron a sectores populares al interior del país y pude conocer muchas realidades de los jóvenes dominicanos que no eran las realidades de los jóvenes de mi burbuja. Eso crea cierto nivel de sensibilidad y sobre todo te permite ver realidades que no la veías anteriormente. Por otro lado, los medios también son quizás la mejor guía del patrón de un consumidor. Y estar en los medios me permitió ver qué le interesaba al dominicano. Ver en televisión, ver de noticias. Nosotros hacíamos los noticieros basados realmente en qué la gente quería ver. Y por eso nosotros, en el ejemplo que daba Miralba de N7, articulamos el noticiero en base a situaciones de las comunidades. Yo recuerdo que recibía críticas de otros noticieros que decían, este no pone nada de política, no pone a los políticos. Y yo decía, la verdad es que la gente no quiere ver a los políticos. Si ustedes analizan los ratings, la gente no quiere ver a los políticos. Cada vez que yo ponía el problema de una comunidad, por ejemplo, en Atodama, San Cristóbal entero sintonizaba el noticiero porque querían ver su problema. No quería ver lo que decía el diputado tal, o el senador tal, o el ministro tal. Todo eso uno lo fue acumulando y articulamos un proyecto político que se basara en precisamente el patrón del consumidor electoral de ese momento. Estamos hablando del 2020 y nosotros de alguna manera hicimos acercamiento con los jóvenes de nuestra circunscripción para entender cuáles eran sus problemáticas. En ese momento debo de decir que obviamente el patrón que quizás más se demandaba era la lucha contra la corrupción, pero también eran figuras nuevas en la política. Había una ansiedad de figuras nuevas en la política. Aquí hay varios que resultamos victoriosos de ese proceso y el patrón ha cambiado en estos 4 años, un poco ha cambiado, pero hay que decirlo, no es el mismo propósito que tiene la juventud del año 2020 que estaba apta para votar en ese proceso que la que viene ahora en el 2024. Y eso representa un reto para nosotros, no solamente los jóvenes que estamos en puesto electivo, los que van a aspirar o cualquier otra persona que tenga una aspiración, porque en ese proceso de entender qué quiere el votante del 2024 pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar que hay cosas que quizá uno no está de acuerdo, pero como decía Yayo en su presentación anterior, es mejor ser auténtico que vender a lo que uno realmente no lo es. Están los medios por donde vamos a comunicar nuestras ideas. La comunicación política es cada vez más de nicho. Nosotros aquí todos representamos un nicho, los que estamos aquí sentados, ya sea por simpatía política, por nuestras ideas, por nuestras propuestas. Y en el caso de nosotros, los que actualmente sí somos electos, tenemos un reto más grande, que es comunicar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en el caso de, por ejemplo, Omar, y en mi caso, que somos diputados, la labor de legislar del diputado es intangible, no se ve. Es un papel, digamos, donde
proponemos nuestros proyectos. Hay un proceso burocrático muy difícil que yo pienso que un día Omar y yo deberíamos hacer un panel para hablar de eso, porque ustedes no se imaginan lo difícil que es pasar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Y uno oye constantemente que los diputados no trabajan, que los diputados aquello, que los diputados lo otro, pero allá se trabaja de verdad, pero no se sabe lo difícil que es pasar un proyecto de ley. Y quizá nosotros vamos a tener que explicar eso en algún momento para que el mismo electorado se nutra de las realidades que ocurren en la Cámara de Diputados. Cuando digo realidades, la enorme burocracia para aprobar, para simplemente un proyecto tener un informe favorable. Ustedes no se imaginan todo lo que hay que pasar. Y nosotros, que hemos hecho un trabajo en estos 2 años, tenemos que comunicarle a nuestro electorado qué hemos hecho en el ámbito de legislar, en el ámbito de representar. Quizás es más fácil porque sí es tangible. Cuando uno, por ejemplo, visita una comunidad, en el caso nuestro, la circunscripción número 1, que vamos a ayudar a un torneo de baloncesto, eso sí es algo tangible, es algo que se queda y es algo que a los jóvenes de esas comunidades uno le permite tener mucha más cercanía que si ellos me ven en TikTok o me ven en Instagram o me ven en Twitter. Y por último, como decía, esa comunicación de nicho va a ser cada vez más segmentada, porque el que ve TikTok no es el mismo que el que ve Twitter. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo no uso TikTok. O sea, yo tengo una cuenta de TikTok donde a veces mi equipo publicamos algunas cosas, pero yo de sentarme a ver TikTok no lo hago. ¿Por qué? Porque ya tengo Twitter, ya tengo Instagram, ya tengo YouTube y tengo el WhatsApp. Me voy a volver loco. No puedo con 5 plataformas. Es una locura. Ya Facebook uno lo dejó de lado, básicamente, en cuanto a usarlo como un usuario. Ya Facebook tiene obviamente una población quizás más adulta en cuanto al consumidor dominicano. Pero nosotros, cada una de esas redes tiene su nicho. Quiero oír algo diferente o ver algo diferente. Quizás en TikTok al joven dominicano no le interesa oírme hablar del teletrabajo o oírme hablar de cualquier otro proyecto. Le interesa saber qué voy a cenar esta noche, probablemente, si voy a hacer la cena yo, o etcétera. En Twitter le va a interesar saber mi opinión de qué pasó ayer entre el ministro de Educación y los diputados que fueron a visitar al ministro de Educación. En Instagram probablemente sí le interese algún comentario de algún proyecto, pero hay que elaborarlo bien para que la gente por lo menos aguante 15 segundos yéndote o viéndote. Y en YouTube, Así es. si pasaste de 2 minutos, y quizás estoy exagerando, la gente te va a quitar. Entonces, la dinámica hoy día es bastante compleja, demanda más. Cuando mi padre militaba en la JRD, en la Juventud Revolucionaria Dominicana, en los años 90, habían 3 nichos, o digamos 3 plataformas de participar: la caravana, los mítines y los medios de comunicación. Sencillo. Y quizá no había tanta gente como hoy, que aunque, como dicen Omar y dice Guille, haya una apatía a la política, yo creo que la gente está atenta a lo que pasa en la política, aunque con cierta apatía. Pero aquí todo el mundo está enterado de lo que pasó ayer en el Ministerio de Educación. Yo se lo apuesto que todo el mundo está enterado. Si hoy pasa otra situación en el Congreso, por ejemplo, ¿verdad? Que a la prensa le encanta estar en el Congreso y saber qué pasa, aquí quizá todo el mundo se entera porque salen todas las redes sociales. Entonces, el reto es mucho mayor porque distribuir nuestras ideas en las diferentes plataformas no es igual para todas, los públicos son diferentes y todos quieren ver algo que les comunique directamente a ellos. Quiero decir algo para cerrar, perdón, mira algo. Yo les invito a que este domingo observen el proceso electoral en Brasil. El proceso electoral en Brasil va a tener muchos matices que pueden aplicarse a la República Dominicana. Y simplemente voy a darles uno. La parte congresual. Todos los que aspiran a diputado van o a reelección o los que son candidatos por primera vez van a aspirar ahora el domingo. Allá, al igual que aquí en el año 2018, cuando ganó Bolsonaro y vino toda esa ola, fruto del movimiento anticorrupción, llegaron muchos jóvenes al Congreso Nacional. Hoy día, allá le denominan a esos jóvenes la bancada selfie, porque en el argot popular dicen que en estos 4 años solo han subido videos y fotos a las redes y no han hecho nada. Eso lo digo para que observemos, porque esos jóvenes ahora mismo, sus curules están peligrando, su reelección está peligrando, porque, como bien dicen allá, solamente subieron fotos y videos, muchas selfies, muchas fotos, pero no demostraron ningún logro en sus 4 años, en su paso por, específicamente, la Cámara de Diputados. Y, lamentablemente, esos jóvenes van a ser sustituidos por políticos tradicionales que hasta tuvieron procesos judiciales y van a volver ahora a la Cámara de Diputados porque, quizá ustedes saben, la relación que tengo con ese país, viajo frecuentemente por temas personales y profesionales,
como yo allá cada vez que voy hago mi encuesta, me dicen, eso resuelven aunque no digan nada. Y eso es peligroso. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y lo que dicen, eso resuelve, pero aunque no digan nada, son los que votaron por la bancada selfie en el 2018. O sea que los movimientos del electorado, dependiendo de cómo tú te manejes y el nivel de comunicación y de resultados, es mucho mayor que en otros momentos. Así es, la audiencia y los votantes, que para los fines es lo mismo, ya no es tan fiel y leal como hace tiempo. Ya se mueve, tiene criterio, dice esto me conviene, ahora con este, ahora con el otro, y pasa lo mismo con los contenidos. Voy a hacer una pregunta para dos de ustedes, y ya en lo adelante van a hacer preguntas así y nos vamos a ir turnando. La primera es, si pudieran, ¿qué tan genuino debe ser un político en el día de hoy? José. 100%, totalmente. Yo creo que estas nuevas generaciones, si algo demandan, más que las otras, es efectivamente eso. La autenticidad, como Yayo nos estaba comentando, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos realmente tienen una confianza en que la sociedad se puede cambiar de una manera positiva a través de la política, independientemente de que no les guste participar. ¿Por qué? Bueno, porque esos son los actores responsables de motorizar los cambios sociales. Entonces, un político del siglo XXI, y para conectar con esos dos grandes segmentos demográficos, es importante que sean auténticos. Pero yo voy mucho más allá. No solo aunque cometan errores. Aunque cometan errores. Es que tú no puedes presentar una pose, porque entonces caes en la incoherencia. Cuando tú das un discurso, pero en las acciones haces otra cosa, pasas a ser un incoherente. Y así como estos dos grandes segmentos se enamoran de una manera inmediata, se aburren fácilmente, y algo que les causa la decepción es precisamente la falta de coherencia entre el discurso que pueda tener alguien y su trayectoria. Entonces, hay que ser auténtico, creo, hay que ser coherente y hay que ser congruente para uno poder conectar con estos segmentos, y les puedo garantizar que de esa forma es posible ganarse el corazón de ellos, aunque sean por 8 y por 12 segundos en cada generación. Omar, ¿cómo se logra la comunicación inclusiva? Quisiera que fueras un poquito más al detalle, mirarlo. Bueno, vamos a ver, lo voy a enfocar, por ejemplo, desde la óptica de los medios tradicionales. En un momento de la televisión, por ejemplo, el noticiero de mi compañero Roberto Cavada, puso una persona hablando en lenguaje de señas, por ejemplo. Ok, bueno, sí, fundamentalmente te diría que esa es una acción importante. Yo creo que es importante recordar que uno comunica a personas que pueden tener alguna capacidad diferenciada y no necesariamente comprende como cualquier otra persona lo que se está comunicando, y siempre es importante apoyarlo de alguien que te ayude a que se comunique para todos y para todas. Te diría que un proyecto, una resolución más bien que tuve la oportunidad de someter hace poco, que busca desarrollar el turismo inclusivo en el Distrito Nacional, en la capital, fue contado por una persona con una capacidad diferenciada, el proyecto de resolución. Y eso porque pienso que Santo Domingo es una ciudad, mi ciudad favorita en el mundo, en la que yo nací, en la que me crié, en la que estudié, en la que trabajo y en la que pretendo estar hasta los últimos días de mi vida. Creo que es una ciudad que tiene mucho potencial para desarrollar un turismo de negocio y también un turismo de personas con capacidad diferenciada. Es un nicho importantísimo en el mundo. Personas que prefieren viajar a una ciudad que es amigable con su condición y dejan de venir a un destino como Santo Domingo sencillamente porque no se le hace tan fácil convivir o transitar acá. Entonces, por ejemplo, un ejemplo fue ese, que fue una persona con una capacidad diferenciada que fue explicando junto conmigo todo el video que anunciamos en redes sociales. O sea que yo creo que eso es un ejemplo y obviamente apuesto a que no solamente en las redes sociales, sino en medios convencionales también, esa iniciativa que tuvo mi hermano Cavada lo tengan
todos los canales para que todo el mundo pueda entender el contenido que se le lleva de manera veraz y eficaz. A continuación voy a tomar algunas de las preguntas que nos han llegado a través de la aplicación por donde ustedes pueden expresar sus inquietudes. Esta pregunta se la voy a hacer a Guillermo. Pasar de la politiquería a la política de verdad, ¿haría que los jóvenes confíen en la política? 100%. Yo creo que gran parte de la desafección que siente la juventud en República Dominicana hacia la política viene creada por las decepciones que hemos tenido por la politiquería de algunos políticos en el pasado. Y yo entiendo que, por ejemplo, hablando por mí, yo he asumido distintos roles a lo largo de mi carrera. Y ahora que he tomado esta decisión, todo el que me conoce de antes y todo con el que he compartido en diversos roles que me ha tocado jugar en la vida institucional en República Dominicana, sabe que yo soy como soy y que soy así. Como estaba diciendo Dantes, yo creo que, y Yayo también lo dijo, en la singularidad. Yo entiendo que la forma de ser, de tú comunicar, de tú hasta pertenecer, es lo que te identifica no solamente como político, sino como persona. Y yo entiendo que por mucho tiempo aquí se sumó a la persona la politiquería por no tener los valores de tú como persona claros. Yo entiendo que si tú como persona estás formado con una serie de valores y criterios personales que te definen como persona, a eso tú le sumas la responsabilidad de asumir política, invariablemente yo creo que tú no vas a cambiar, pero tiene que tener esa formación, esa seguridad de saber que tú eres así. Y me identifico mucho con lo que dijo Yayo y Dantes, el tema de hasta cometiendo errores. Nadie es perfecto, aquí todos somos seres humanos. Aquí yo no puedo venir como un producto enlatado, como dijo Dantes tampoco. Yo creo que la mejor manera de comunicar es realmente sintiendo y conociendo lo que está pasando a tu alrededor. Ni siquiera tú tienes que saber qué está pasando en el mundo completo, pero por lo menos a tu alrededor, que tú te empapes de eso. Yo entiendo que eso viene a aportar muchísimo y que así, solamente así, tú te puedes convertir en un catalizador de tu entorno a esa política pública favorable. Muy bien, gracias, Guillermo. O una pregunta para nuestro querido Orlandito y también de la aplicación. Sigan haciendo sus preguntas porque estamos realmente revisándolas y preguntándolas. ¿Qué consideras tú que es un momento de crisis comunicacional? Para ti, ¿qué sería un momento de crisis? Bueno, hay muchos ejemplos realmente. Yo creo que, te voy a poner ejemplo de la misma Cámara de Diputados. Voy a poner un ejemplo clásico. En un día nosotros aprobamos quizás, vamos a poner un ejemplo, 6 iniciativas, pero 2 fueron préstamos. Lo único que aparece es que la Cámara de Diputados aprobó préstamos. Y solamente se entiende que nosotros aprobamos préstamos. Pero resulta que de las 6 iniciativas, se aprobó una vez el lenguaje de braille para las escuelas, pero nadie dijo nada. Se aprobó una vez quizás algún proyecto de ley vinculado a temas de salud, por decir algo, pero lo único que se resalta son los préstamos. Y cuando nosotros estamos en la calle, los diputados, ustedes nada más aprueban préstamos, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo, quizás hasta que pasa bastante, de crisis de comunicación para los diputados, que a veces nosotros mismos fallamos, y hago una autocrítica como legisladores, como cuerpo hago la autocrítica, de que nosotros a veces aprobamos muchas iniciativas buenas, todas las sesiones, pero no aprovechamos para comunicarlas y se resaltan solamente aquellas que venden morbo o que venden el odio en las redes sociales. Hay una economía del odio en las redes sociales. Y nosotros entonces, cuando queremos venir a aclarar, ya estamos tarde, porque no fuimos reactivos y no preventivos.
Eso es una crisis comunicacional permanente en el caso, y lo aplico al Senado, a los legisladores en sentido general, que se resalta. Nosotros no podemos permitir que cuando aprobamos, y es verdad que aprobamos préstamos, y los préstamos son parte de la realidad del país. Ahora, si hay cosas positivas que nosotros aprobamos, que siempre, yo le invito a ustedes, revisen las agendas de las sesiones, que eso es público. Ahí ustedes pueden ver todo lo que nosotros estamos evaluando y tratando. Pero se nos generan esas crisis porque a veces fallamos nosotros en comunicar quizás iniciativas importantes que se han aprobado, pero que naturalmente vende más decir que se aprobaron préstamos para los medios de comunicación que los proyectos muy buenos que impactan a los ciudadanos que se aprueban constantemente. Muchas gracias. Esta es la última pregunta dirigida que voy a hacer, porque ya luego voy a hacer preguntas para que cada uno de ustedes me dé una respuesta y vamos a irse entonces cerrando el panel. Esta pregunta es desde la aplicación y es para Rafael Félix. ¿Por qué piensas que hay jóvenes como Toquilla que son más relevantes que alguien tan meritorio como tú, que has llegado a un ministerio, o como Omar Fernández y Orlando Jorge Villegas, que son diputados? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué hay jóvenes que son más relevantes que otros? Repita la pregunta, Es de por verdad favor. la pregunta, señores. Y lo grande que no dejó el nombre, puso anónimo. Porque si no, yo lo digo aquí mismo. Fue fulano. No, fue anónimo, fue anónimo. Iba a bromear con que repitas la pregunta, ¿no? Pero mira, va muy relacionado a lo que decía Orlandito. Y yo mencionaba, seguro ustedes escucharon a ti, Tracy, a ti mismita, es ganadora también del Premio Nacional de la Juventud. Seguro vieron la noticia en Diario Libre, ¿no? Ya. Ahorita estábamos nosotros. En el caso, Orlandito, de las iniciativas, no solamente sucede en la parte del Poder Legislativo, también pasa en el Ejecutivo. Y yo mencionaba, y lo pueden leer dentro de ese tweet que puso Diario Libre, que lo tergiversaron totalmente, porque yo hablé cosas más allá, que el periodismo cada vez se vuelve menos objetivo y ético y más pragmático y cargado de morbo. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes hacer, muchas cosas positivas. Sin embargo, lo que va a comunicar la prensa va a ser en la medida de lo que genere rentabilidad. Y aquí estoy intentando ser lo más llano posible. En el caso de lo de Toquilla, Toquilla simplemente es una joven procedente de estratos sociales humildes, como diría el amigo Juan Miguel Pérez, estratos sociales desfavorecidos por el sistema. Ella simplemente replica los códigos sociales que se manifiestan en la cotidianidad a través de su música. Y es lo que ella canta. Ahora te puedo poner en el caso de lo que estamos haciendo nosotros. En el Ministerio de la Juventud, el próximo sábado y próximo domingo, vamos a tener una feria de emprendimiento y juventud. Y como queremos que vaya toda la heterogeneidad de perfiles de jóvenes de Cristo Rey, tenemos un evento al final de la noche. Y es justamente la generación de nosotros conoce a, bueno, ustedes, pues yo soy un poquito más joven, conoce a DJ Scope, por ejemplo. ¿Lo conocen? DJ Scope. ¿Conocen a John Wayne? Y Nómico. Perfecto. Ahí lo que vamos a hacer nosotros es una competencia de rap con letras limpias. Por ejemplo, ¿quién va a estar ahí? Va a estar Éxodo Lirical, que fue el tricampeón nacional, no sé si lo conocen. Pone una cara de que ¿quién es ese? Fíjate, él es tricampeón continental de la batalla de gallos de Red Bull. Y es una batalla donde los jóvenes de los barrios pueden improvisar, pueden hacer ese repentismo, como se conoce, pero con letras limpias. Y ahí van a tener la oportunidad. Jóvenes que vienen de Cristo Rey, Villa Consuelo, Gualey, Guachupita, Los Guandules, Simón Bolívar, Capotillo, la 42, de expresar lo que manifiestan, lo que sienten, lo que están viviendo, pero con letras limpias. Y también va a ser reconocido. Pero en el caso de Toquilla, es un caso particular. No solamente con la prensa en República Dominicana, sino que lo que vende ahora mismo es el morbo. Y para concluir, decía el mismo Facundo Cabral que una bomba hace mucho ruido, pero por cada bomba hay 1 millón de caricias y de abrazos que se están produciendo en el mundo, pero son las menos visibles. Hay una que suena más. Sin embargo, por el hecho de que las cosas negativas sean las que más suenen, no quiere decir que cada día no tengamos que hacer las cosas buenas. Y voy de acuerdo con lo que hizo Orlandito. Muchas gracias. Esta pregunta, finalmente, me la debe responder cada uno de ustedes y con esta pregunta cerramos este panel. Estamos hablando de la generación Y y Z. El reto desde la política de llamar la atención a esta generación tan especial. ¿Cuál sería ese elemento que no puede faltar en esa fórmula para captar la atención de esta audiencia, Orlando?
lo que hemos hablado aquí ya, autenticidad. Yo pienso que al ser generaciones espontáneas y auténticas, lo que no puede faltar es ser auténtico. Rafael. Te agarré fuera de base. Oficialismo primero. Bueno, eso mismo, intentar ser lo más genuino y lo más orgánico posible. En el caso mío, yo por ejemplo, recuerden que, bueno, los que saben, yo fungí como vicerrector de extensión de un instituto de educación superior, que es el ITSC. Y mi Instagram es el mismo Instagram que yo tengo desde hace más de 10 años. Cuando llega a la posición, los asesores de comunicación pues recomendaron que eliminara todas las imágenes y yo dije no. Ese niñito del 2013, ese niñito que iba a discotecas, ese niñito que compartía actividades sociales, lúdicas, recreativas, de entendimiento social juvenil nocturno, al esteteo, tiene que estar presente. Porque es una generación que yo represento. Y sobre todo porque tenemos que ser cada vez más genuinos, más orgánicos. Yo lo intento aplicar con el mismo contenido que yo subo. Y por ejemplo, ahorita decía, creo que era Dantes, algo sobre el tema de la desafección hacia la política. Y en una sociedad donde tenemos mucha posverdad, mucho fake news y también se decía un término muy interesante de infoxicación, que es la sobreabundar información. Hay que intentar crear un contenido que llame la atención y sobre todo a esta generación que es muy dispersa. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo recientemente que se llama Así piensan los dominicanos, no sé si ustedes lo han visto, y hay una pregunta que hace referencia a que cuál es el medio de comunicación en el que las personas, en sentido general, logran informarse. Por medio de la prensa escrita es un 2.25%, por medio de la radio un 3.5%, en el caso, por ejemplo, de la televisión un 19.5%, la prensa digital es un 12% por ahí, pero las redes sociales es un 65.5%. O sea, cada vez más es una generación que se va empoderando, no solamente, y quizás pudiéramos microsegmentar los perfiles de ese estudio, e incluso si lo ponemos solamente entre jóvenes que tienen 15 hasta 35 años, posiblemente hay una variable que se elimina, que es el tema, por ejemplo, de la prensa escrita. Levanten aquí quién lee los periódicos diarios. Los periódicos escritos diarios. Escritos físicos. Papel, periódico en papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Los periódicos físicos. Ahora, si incluso hasta microsegmentamos esa misma población juvenil, puede ser que se agreguen variables como por ejemplo el tema del podcast. O una comunidad podcastera que ahora está en República Dominicana. A propósito, creo que Julio Perichone estaba por aquí, de GPR Podcast. O sea que hay que ser lo más orgánico, lo más auténtico posible para poder comunicar con esa generación. José, ese elemento que no puede faltar para conectar con la generación Y y Z. Mira, yo creo que realmente son varios elementos. Está el tipo de lenguaje, la plataforma que tú uses, el formato en el que tú transmitas ese contenido, fundamental para tú hacer contacto. Ahora, hay que tener claro que esas dos generaciones tienen una propensión a hacer suyas causas sociales. Entonces, yo creo que si los políticos asumimos las causas filantrópicas, las causas sociales que le preocupan a esos segmentos, pues vamos a ganar el corazón de esos segmentos. Si tú me permites, yo quiero poner un audio de 30 segundos para que ustedes vean cómo una generación Z involucrada con una causa social quiere ser parte de ella, porque no solamente ellos quieren que los busquen, sino que se les tome en cuenta, que se les escuche y que se les atienda. Esta es mi hija, que hoy tiene 14 años, y esto hace casi 2 años, con 12 años, y miren el mensaje que ella me manda con respecto a una causa social. Estoy diciendo que es una petición de un hombre que hace mucho pensaron que él hizo este delito, pero en verdad no lo hizo. Y entonces después, el 15 de febrero lo van a matar si no se sigue la petición. Y que y nada más lo decidieron por el color de su piel y porque es negro, pero él nunca hizo ese delito. Y él no debería de estar matado por eso. Él no debería de estar matado por eso. Ajá. ¿Y cómo tú sabes que él no hizo ese crimen o ese delito? Porque ahí lo dice y todo.
Hay que tener mucho cuidado, uno no se puede llevar de lo que Sí, no uno... sé, papi. Y vaya gente en la casa también ya lo ha firmado. Ok, ¿y cómo tú te enteraste de eso? Por las redes sociales y todo. Y por leyendo. Recuérdate que yo te... ¿Cuántas? Bueno, ¿qué es lo que ella me manda ahí? Una petición para que se firme por un ciudadano que iba a ser ejecutado en Texas y que hacían falta yo no sé cuántas miles de firmas, y ella me mandaba eso porque no era justo que por esa cosa que él no hizo, él fuera matado, así mismo como ella me dijo, y que ella se enteró por las redes sociales. O sea, estas dos generaciones están empoderadas en términos de información, y para que el político pueda realmente interactuar con ellas de una manera efectiva, captar su atención, y puede ser que sea más de 8 segundos y más de 12 segundos, tiene que ponerse en los zapatos de ellos, entender lo que les preocupa y hacer suyos esas causas sociales. Omar, ¿qué elemento no puede faltar para conectar la comunicación con esa generación Y y Z? Bueno, mi respuesta es un híbrido, una combinación de lo que he escuchado hasta ahora, porque ciertamente es lo que ha No, dicho... pero di la fórmula que usa tu equipo también. Claro, es ciertamente lo que ha dicho Deja Orlando, los lo que ha dicho trucos José, aquí. lo que ha dicho el ministro, y es que en un momento en que la política y los políticos tenemos poca credibilidad por parte de los ciudadanos, lamentablemente, y de hecho, en el caso de Orlando y mi caso, estamos en una institución que es la segunda con menos credibilidad, que es la Cámara de Diputados, superada solamente por los partidos políticos, que también somos miembros de un partido político. Entonces, imagínense ustedes, somos miembros de las instituciones que menos credibilidad tienen. Entonces, bueno, en un momento como ese, yo creo que hace falta algo de lo que decía Orlando, o sea, ser genuino, y no solamente ser genuino, sino genuino con las causas que uno asume. Porque yo estoy muy convencido, señores, de que a la política se va detrás de causas, no detrás de cargos. El que va a la política porque quiere ser un secretario, un director, un ministro, arrancó mal. O sea, ese no debe ser jamás el norte que te lleve a ti a la política. Por el contrario, debe ser asumir una causa, aunque no sea popular, pero una causa en la que genuinamente tú creas, la asumas y la defiendas. En la Cámara de Diputados, yo ideológicamente adverso a algunos de mis colegas. No estoy de acuerdo con algunas cosas que promueven, pero los respeto porque lo asumen con gallardía. Y yo creo que de eso se trata, porque la gente percibe cuando asumes de manera genuina una causa, la defiendes, luchas por ella. Yo, en mi caso, mire, yo no me he casado ni tengo hijos, pero tengo 2 perros que son los que me acompañan todos los días. Y yo asumí una causa, la de protección animal. Jamás imaginé yo en mi campaña que eso tendría ese efecto. Y ahora cada vez que pasa algo con un gato o con un perro en el país, me taguean en las redes para que vaya a meter preso al abusador que le hizo algo al gato o al perro. Y de eso se trata, de asumir una causa en la que tú verdaderamente creas y que te ayude, ¿verdad? A abrirte camino, sumar gente que crea en lo que estás construyendo. Y finalmente es lo que yo creo que genera esa credibilidad en las personas que observan. Es hacer comentario de los partidos políticos y la Cámara de Diputados, porque bueno, aquí todos somos miembros de algún partido. Menos Guille. Excepto Guille, Yo sabía. que ni de una ni de la otra, por ahora, pero eso viene pronto. Bienvenido al PLD, Guillermo. Cuidado con ese gancho. Guillermo, no has empezado tu campaña, pero finalmente, y para cerrar contigo y tu respuesta, ¿cuál es ese elemento que no debe faltar dentro de tu comunicación al partido que vayas, por el puesto que vayas, para conectar con la generación Y y Z? Yo pienso que esas dos generaciones, como han dicho mi compañero de panel, son generaciones que lo mueven profundamente las causas. Y yo entiendo que en la medida en que tú como político o como ciudadano puedas entenderlas, identificarte con ellas, o tal vez, como dice Omar, no identificarte con ellas, pero sí entenderlas y promoverlas o encauzarlas, abrazarlas, promoverlas. Yo entiendo que esa es la única forma de realmente conectar con esas generaciones. Son generaciones que lo mueve la pasión de las causas. Y eso lo hemos visto no solamente aquí, esos son movimientos que se están dando en el mundo entero, pero con mucho énfasis en nuestra región, en una región que viene desde la última década transformándose a través de causas sociales. Y en cierto sentido,
algunos políticos o partidos políticos en esos países no entendieron la magnitud de las causas y hoy están pasando por situaciones no necesariamente buenas. Con esto no quiero decir que abrazar una causa esté mal, todo lo contrario, es tratar de entenderlas, qué mueve a esa juventud a involucrarse en una forma de pensamiento, en una forma de accionar, y de cierta manera, pues tú entonces con ellos construyes alrededor de una causa que tú también compartas. Excelente. Bueno, pues para cerrar este panel, pudiéramos decir de las últimas respuestas es que los elementos que no pudieran faltar para conectar, para comunicar a la generación Y y Z, teniendo en cuenta que esta es una, digamos, generación dispersa que tiene una capacidad para atender bastante ligera, entonces los panelistas han acordado que hace falta para comunicar autenticidad, ser uno mismo, aunque cometa errores, presentarse tal como uno es para poder luego desarrollar un valor muy importante que es la coherencia. Es importante para conectar, para comunicar, ser genuino. Hay que buscarlos en sus plataformas, saber dónde está esa audiencia, cuáles plataformas utiliza para buscarlos ahí, porque ya son un nicho, no es tan disperso como antes. Y tener la capacidad de generar empatía con ellos. La mejor forma de conectar es buscar, como decía Guillermo, esas causas que los mueven, como decía Dantes, entender esas causas y abrazarlas. Pero este mensaje lo doy yo como comunicadora y ciudadana a mis amigos políticos, no desde la politiquería. Abracen las causas genuinamente porque de verdad las sienten, la viven, les toca de alguna manera, porque nos damos cuenta. La gente se da cuenta cuando te montas en el tren de una causa para ganar votos o cuando de verdad esa causa te quema por dentro en el corazón. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas, a quienes en este momento vamos a entregarles un reconocimiento en gratitud por su participación en este primer seminario de cerebros políticos. Muchas gracias a Rafael Félix, gracias también a José Dantes, a Guillermo Julián, a Omar Fernández y a Orlando Jorge Villegas por participar en esta primera edición de Cerebros Políticos. Ahí están nuestros panelistas recibiendo los reconocimientos. Miralba, también un agradecimiento para ti. Vamos a darles un fuerte aplauso tras concluir este panel. Generación Y y Z, el reto de captar su atención. Agradecemos a Rafael Félix García, ministro de la Juventud, a Orlando Jorge Villegas, a Omar Fernández, a Guillermo Julián, al señor José Dantes y por supuesto nuestra moderadora Miralba Ruiz.